¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos de vuelta en Cookie Run Open Smash y en el día de hoy, como podéis ver por aquí, ya tenemos las notas del parche de la actualización de mañana, día 4 de junio. Lo primero que vemos, obviamente, es una nueva galleta White Peach Cookie, la cual mañana, cuando se haga la actualización y la galleta, tendréis una review en el canal, como siempre. Dejando a un lado a White Peach, a la nueva galleta, vemos que el banner de Cosmic Odyssey que tuvimos al inicio del juego regresará. Y dejando un poquito de lado el tema de skins y de personaje, vemos que vamos a tener un nuevo modo de juego, Castle Crasher 4 contra 4. Vemos por aquí los mapas que tendremos, básicamente son los mapas de Castle Crasher de toda la vida, pero como os fijáis aquí, tienen un puntito más de spawn, ya que no van a ser 3 contra 3, van a ser 4 contra 4. Y también tendremos nuevos mapas en Smash Fight. Como podéis ver por aquí, estos son los nuevos 3 mapas que tendremos en rotación. Dicho esto, pasamos con algo muy interesante que son los cambios de balance. Empezamos por los bufos y luego iremos a los nerfeos. A Breeches la bufan, le suben el HP, la vida, de 3700 a 3900 y como podemos leer aquí, ahora su ulti, su habilidad definitiva, destruye arbustos. También ha recibido un buff Bacon Roll, en este caso en su ataque básico. Ahora el daño pasa de 420 a 500. También vemos que han bufado a Strawberry, al igual que con Bacon Roll también le han bufado el ataque básico y ahora pasa de 350 de daño a 385. Y ahora tendremos por aquí los nerfeos. Como vemos aquí, su ataque básico sabemos que tiene un combo de 3, ¿verdad? Pega 2 espadazos y luego el tercero se desplaza hacia adelante. Entonces, el primer espadazo de ese combo de ataque básico que tiene pasa de 585 a 526. El segundo de 735 a 661 y el tercero de 1078 a 970. Cambios muy significativos hacia Black Pudding. Luego, en su habilidad especial, la base, sabemos que aplica un escudo del 20%, pues ahora pasará a ser un escudo del 15%. Vemos también nerfeos en su habilidad especial número 2, en la variante número 1. El escudo pasa de 15% a 10%. Y luego vemos aquí que han arreglado un error que cuando tú tirabas la ulti número 2, la variante número 1, y morías, esa ulti desaparecía, no aplicaba el efecto. También vemos que a Licorice una vez más le vuelven a hacer nerfeos. En este caso, en la vida, lo primero de todo, de 4200 a 4000. Os recuerdo algo muy importante que os explico siempre en los cambios de balance. Todos estos cambios son con las galletas a nivel 1. Vemos también cambios en su ulti número 1 en el siervo de Licorice que sale de dicha ulti. Ahora el siervo pasará de tener 1100 de vida a 990. También vemos que de la ulti número 2 los siervos pasarán a tener de 940 de vida a 846 y de la ulti número 3 el único siervo que sale, el cabezón, pasará a tener de 2400 de vida a 2160. Vemos más ajustes como por ejemplo a Espresso Cookie, ahora la ulti puede destruir arbustos. Y algo muy interesante es que tocan a Red Velvet, algo que yo no había visto en ningunos cambios de balance, así que vamos a ver qué le han hecho. Como vemos por aquí, primeramente, la velocidad en la que sale la mano pasará de 12,5 a 13,5. Luego la habilidad especial número 1, la base, el stun durará en vez de 2 segundos 1,5. Y la habilidad especial número 3, o sea, la segunda variante, el stun pasará de durar 2 segundos a 1,5 también. Luego la ulti número 2, o sea, la variante número 1, el stun pasará de durar de 1 segundo a 1,5. También vemos bufos, obviamente. Ahora el daño del ataque básico pasará de 400 a 440. También la habilidad especial, la básica, pasará de 468 de daño a 514. La habilidad especial número 2 de 380 a 418. La habilidad especial número 3 de 140 a 154. Y el sangrado que mete la habilidad especial número 3 pasará de 100 a 110. Vemos también cambios en la ulti, en la definitiva, la ulti número 1, la básica, pasará de 968 de daño a 1064, la número 2 de 924 a 1016 y la número 3 de 968 a 1064. También vemos que han solucionado un bug el cual
se aplicaba incorrectamente el efecto de sangrado de la habilidad definitiva número 3. Y luego tenemos cambios en la Ranked. Lo primero que han hecho es algo muy interesante y es que ahora en Castle Crasher, ya que las partidas suelen durar más en este modo que en otros modos, como sabemos todos, han ajustado los puntos de clasificación de recompensa y ahora las victorias se incrementarán los puntos un 50%, ya que en Castle Crasher, como sabemos todos, las partidas suelen durar bastante más. También tenemos por aquí más cambios. Ahora Jelly Race se añadirá a la rotación de la Ranked. Smash Fight, Drop the Beat y Jelly Race tendrán un 28% de probabilidades de aparecer en la rotación y Castle Crasher un 16%. Ahora también las personas que están en diamante pueden demotear, o sea, pueden bajar a oro, cosa que antes no sucedía. También vemos que han extendido, que hay cambios en los horarios de Ranked. Ahora, los fines de semana pasaremos de 4 horas de disponibilidad de Rankeds a 6 horas. También vemos que ahora se han ajustado el total de coronas que requieres para entrar en Ranked de 1000 a 700. Luego veremos algo muy interesante y es para gente que dodge en partidas. La primera vez que dodges no pasará nada, la segunda tendrá las ranked restringidas por 10 minutos, la tercera por media hora, la cuarta por 1 hora, la quinta por 3 horas y la sexta por 10 horas. Vemos por aquí que también hay cambios en lo que es el fair play. Leemos por aquí que ahora se van a poner mucho más serios con los trolls y ahora dentro del juego vamos a tener algo más intuitivo para poder reportar y así que ellos puedan perseguir a dichos trolls, a AFKs y a gente que te arruine las partidas. Leemos por aquí que ahora se ha mejorado la gestión de los recursos del juego para aumentar el rendimiento general y así se ha reducido la carga innecesaria del sistema para ofrecer una experiencia de juego más fluida. También vemos por aquí que se ha mejorado la eficiencia del renderizado, o sea, más optimización, se ha mejorado la capacidad de respuesta del juego en combate, la estabilidad y la mejora de red. Luego por aquí veremos que ahora en los modos 3 contra 3 solo pueden aparecer un máximo de 2 galletas idénticas en el mismo equipo. Luego vemos por aquí que ahora la partida aleatoria ha pasado a llamarse partida rápida y que dicha partida rápida ahora te asigna automáticamente al modo disponible en ese momento con el tiempo de emparejamiento más corto. También veremos que ahora al finalizar una partida podremos ver las estadísticas tanto nuestras, como ya podíamos desde la actualización pasada, ahora podremos ver la de los enemigos también. También veremos que el nivel máximo de cuenta aumentará de nivel 45 a nivel 55. Luego veremos que el menú de amigos y party grupo se ha combinado para ser uno solo. También vemos que han añadido un sistema de guía en forma de tutorial para ayudar a los jugadores nuevos a comprender de forma rápida e intuitiva las reglas cuando juegan a un modo por primera vez. Estas reglas solo se muestran una vez por modo la primera vez que se juega. Y en futuras actualizaciones se añadirá la posibilidad de poder volver a consultar dicha guía. Y por último veremos el nuevo banner de skins. Aquí vemos que han añadido voces y han hecho algunos cambios a las skins, que es algo que pues no importa demasiado. Así que con esto me despido, gente. Quedaos hasta el final porque os dejaré el vídeo de presentación de dichas skins nuevas. Así que con esto, gente, me despido. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Cualquier cosa, como siempre os digo, me lo dejáis en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito, gente. Chao, chao.